Continuamos con más de nuestro quinto y último programa de la serie Militares Cristianos. Hoy pues desembocamos con tristeza, ¿no?, en la persecución religiosa que se dio en México en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX. Vamos a conocer a un niño que murió mártir, formó parte de los cristeros, nunca tomó las armas, ha sido beatificado, murió de 14 años. Se llama porque está en el cielo y vive, José Sánchez del Río. José Sánchez del Río murió mártir en Zaguayo, Michoacán, el 10 de febrero de 1928. Escoltado por un piquete de soldados, caminaba descalzo y sangraba, pues le habían cercenado las plantas de los pies cuando lo torturaron. Era sangre de niño. A sus 14 años de edad fue testigo del amor de Dios, cuando al llegar al cementerio de la ciudad, su verdugo, el diputado Picasso, lo mató de un tiro en la cabeza por odio a la fe y porque no había logrado, ni con la tortura, que José dejara de proclamar «¡Viva Cristo Rey!». Antes de morir trazó una cruz con su dedo en la tierra y dijo «Me voy a casa». José nació el 28 de marzo de 1913 y fue bautizado el 13 de abril en Zaguayo. Fue hijo de Macario Sánchez y de María del Río. A los 13 años decidió enrolarse en el ejército cristero, luego de presenciar el martirio del sacerdote de su parroquia, a quien fusilaron los soldados federales, pero nunca tomó las armas. En un enfrentamiento como abanderado de la tropa cristera, cedió su caballo a uno de los jefes cristeros para que pudiera escapar. Los soldados atraparon a José, lo encarcelaron y lo torturaron. El 20 de noviembre del año 2005, José Sánchez del Río fue beatificado en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En el pontificado de Benedicto XVI, durante la misa presidida por el prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Sus restos reliquia se conservan en el bautisterio de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Zaguayo, Michoacán. José Sánchez del Río, qué valor cuando lo iban a fusilar, porque primero lo iban a fusilar porque lo aprendieron junto con un niñito que era amigo de él, un indito. El indito le dio mucho miedo, estaba temblando y le dijo: José, tranquilo tú, en un minuto ya estarás en el cielo. Nunca ha sido más fácil ganarse el cielo. Luego se lo llevaron a Zaguayo y ahí es donde lo mataron a José, un niño de 14 años. Ángel, a cada persecución, a cada mártir le corresponde un verdugo. Y aquí el verdugo fue Plutarco Elías Calles. ¿Qué nos dices de este verdugo, que fue presidente de México? Pues un nombre terrible. Y todavía sus descendientes se siguen poniendo los dos apellidos, que a mí me daría vergüenza. Es un nombre que también luego las traiciones... Elías Calles, claro, sí. Usan los apellidos. Sí, como si fuera un gran honor, ¿no? Todavía los Portillos se los dejas, pero Elías Calles, yo me cambiaría de nombre. Como si me llamara Hitler, pues también. Pero para mí es lo mismo, o peor. Ajá. Y bueno, después tendrá las mismas consecuencias de su forma de actuar, ¿no? Porque luego se las va a ver con Lázaro Cárdenas, que lo exiliará, lo mandará al destierro. Pero entre todas estas gentes era lo mismo, ¿no? Álvaro Obregón, mismo Carranza, todos ellos vivían entre traición y todo de ver quién es el que más poder tenía y bueno, como eran unas gentes sin ninguna moral, sin ninguna fe ni ninguna moralidad, ¿no? que te da la creencia en Cristo, pues por eso llegan a estos horrendos crímenes y pueden matar
a niños de este tipo y en la noche estar cenando con toda tranquilidad, ¿no? Sí. Total, esa es una visión de la vida totalmente errónea y pues todavía sigue la gente venerando a estos tipos de gentes, ¿no? Es que no conocen la historia porque en los libros de texto esto no está. No. Y todavía hay escritores que se dicen escritores y lo siguen, dicen algunas cositas, pecadillos que hicieron, ¿no? Pero la verdad es, la siguen ocultando, ¿no? Sí. Igual de Juárez, ¿no? Si se pone uno a hablar de Juárez, que tanto venera a la gente, pues vemos que era un peor traidor y un peor vendepatrias que el mismo Maximiliano. Entonces, los tratados de Maclean Ocampo, pues ahí lo dicen todo, está por escrito. Estaba vendiendo el istmo de Tehuantepec para hacer una especie de canal de Panamá en México. Todas esas cosas están en el Archivo Nacional, en el Archivo de la Nación, y están a la vista. Y nadie dice nada. Algunas cosas, pues es que era Juárez odiaba a su raza, o sea, no permitió a sus hijas casarse con mexicanos, les dejó extranjeros. Cuando estaba ante el cuerpo de Maximiliano, lo escupía porque él tenía un odio a su raza. ¡Qué barbaridad! Los latifundios y todas estas cosas, él las hace. O sea, hablar de Juárez no acababa en un programa de todas las traiciones y cosas que hizo horribles, ¿no? ¡Qué horror! Y estos sucesores, peor. Pero qué bien lo dices, Ángel. Se tomaron acuerdos, terminó esa persecución en los años 20. Hubo un poco de paz, aunque hay que decir que a los jefes cristeros sistemáticamente los cazaron a todos ellos, después de que depusieron las armas. Luego vino Lázaro Cárdenas y vino una segunda persecución. De esta casi no se habla, porque ahí ya no hubo cristianos que se armaran, pero hubo mártires. Vamos a conocer en esta nota la segunda persecución con Lázaro Cárdenas. La guerra cristera, que inició en 1926, concluyó en 1929 con los acuerdos entre el episcopado mexicano y el gobierno federal, promovidos en parte por el embajador de Estados Unidos en México. Los cristeros depusieron las armas. Las iglesias volvieron a abrirse y se reanudó el culto. Pero luego vino una recaída anticlerical que se tradujo en otra persecución a la iglesia y al pueblo católico entre 1932 y 1935. La presidencia de Plutarco Elías Calles había concluido en febrero de 1928. Lo sucedió en el cargo Álvaro Obregón, que ya había sido presidente del 20 al 24, y que desde entonces había manifestado un trato hostil hacia la iglesia y el pueblo creyente. Apenas unos días después de su toma de posesión, el 17 de julio de 1928 murió asesinado por José de León Toral. Al general Álvaro Obregón lo sucedió como presidente de la República Emilio Portes Gil, a quien correspondió concluir los arreglos de paz con la Iglesia, consistentes en que a pesar de que las leyes anticlericales impuestas por Calles permanecerían vigentes, no serían aplicadas. Luego de Portes Gil, fue presidente Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Abelardo Rodríguez asumió la presidencia del 32 al 34. Estableció que la educación sería socialista y volvió a aplicar la ley Calles en abierta violación de los acuerdos de paz logrados por Emilio Portes Gil. Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940, tiempo en el que logró romper el llamado maximato, conocido como el periodo de influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno del país, pero al inicio de su mandato también se lanzó contra el pueblo católico por medio de su secretario de Agricultura, Tomás Garrido Canaval, un furibundo anticlerical que provocó un levantamiento pacífico del pueblo mexicano para exigir la supresión total de la ley Calles y el cese de las hostilidades hacia la fe.